¿Qué hacemos para promover algo tan importante que es la innovación, la cultura de la innovación? Y se sentaron a pensar y decidieron también innovar. Y así fue como se produjo esta reunión. Ustedes vienen de todos los rincones del país y vienen a cambiar su vida, a cambiar la vida de todos los colombianos, a cambiar el país, a mejorarlo a través de la creatividad, del talento, de lo que ustedes tienen, que es nato, es natural. Y cómo encauzar ese talento, cómo promover esa innovación, el emprendimiento. Pues ese ha sido la base de las discusiones, de los diferentes talleres que ustedes han tenido el placer y el honor de asistir en estos días con la mejor gente del mundo. Me acabo de reunir con varios de los expertos, de la gente que ha hecho la diferencia, ha hecho el cambio en el mundo, como Steve, que está con nosotros hoy. En 30 minutos que estuve con ellos, aprendí más de lo que he aprendido en los últimos 6 meses, un año, simplemente haciendo unas preguntas y escuchando. Les voy a dar algo que me impactó muchísimo. Jeff Gómez, ustedes lo conocieron, está aquí con nosotros, que ha sido pues el responsable de Piratas del Caribe, por decirle cualquier cosa, que yo creo que es esa película que todos hemos visto. Me decía algo que me dejó muy impactado. Me decía, mire lo que he venido descubriendo. El conflicto armado en Colombia ha generado un trauma que se está pasando de una generación a otra, que los padres, en cierta forma, por el conflicto, por la violencia, en lugar de permitir que los hijos surjan con toda la creatividad y que hagan uso de todo su potencial, les dicen de pronto mejor esté ahí al igual que el común de la gente, porque de pronto si sobresale queda envuelto en el conflicto. Eso me lo acaba de decir, me acaba de llegar al fondo del corazón. Le dije, mire, otra razón más para tratar de ir buscando la solución a este conflicto. Pero ese tipo de análisis creativos, ¿no?, y soluciones igualmente creativas es lo que este país necesita. ¿Y quiénes pueden hacer ese cambio? Ustedes. Ustedes son esos agentes de cambio, esos héroes que deben fomentar esa nueva cultura, que deben sembrar ese emprendimiento, esa innovación. Y por eso me complace tanto estar aquí con ustedes en esta mañana de hoy, decirles muchas gracias. El solo hecho de que se hayan entusiasmado a venir, de estar aquí, de participar, eso ya por sí es un paso importantísimo. Ojalá que esta semilla que aquí se está sembrando, totalmente producto de una innovación, la podamos hacer crecer, que ustedes se conviertan, cada uno de ustedes, en esos agentes de cambio de sus vidas y de las vidas de sus amigos, de sus comunidades, de sus pueblos, de sus departamentos. Y créanme que en los próximos 4 años lo que espero que reciban del gobierno es toda la ayuda que podamos dar, todas las herramientas para que ustedes sean los protagonistas y los responsables. Yo realmente quisiera felicitarlos por eso y agradecerles a
a todos los que tuvieron esta maravillosa idea. Así construimos país, así construimos la paz, así construimos un mejor futuro. Santiago Rojas, que nos deja como ministro de Comercio, ese es uno de los, tal vez el que más entusiasmo le puso a esta idea a través de Impulsa, el alcalde de Medellín, que siempre ha estado, y Medellín, siempre muy dispuesta a la innovación. No en vano es la ciudad que se ganó el premio de la ciudad más innovadora, el SENA, por supuesto, y Conciencias, pero Santiago, muchas gracias, porque esta idea suya, mire lo que... Y sin más preámbulo, pues tenemos el inmenso honor y placer de tener a Steve con nosotros. Yo tengo un iPod que uso cuando troto todos los días. Yo tengo un iPhone, me comunico con mi familia, mis amigos, mis ministros, y yo tengo un iPad que uso también todos los días, mi correo que me lo chuzaron, ¿no? Pero eso me cambió a mí mi vida. Yo tengo un año menos que usted. Voy a cumplir en la semana entrante 63 años. Usted ya tiene 63. Cuando él y yo nacimos, esto del iPod y el iPhone, eso era ni siquiera los computadores. Este señor se inventó los primeros computadores personales y sembró la semilla de lo que es hoy Apple. Es la empresa más impresionante de... Y Apple nos ha cambiado la vida a millones, trillones de personas, porque como yo, la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo tienen o un iPod, o un iPhone, o un iPad, o los tres. Y ya se volvió algo como que uno no puede vivir sin ellos. Y cada vez que cambian, le cambian a uno la vida, lo pone uno a estudiar a ver cómo mejora, y es un mundo nuevo. Y eso fue producto del talento, de la creatividad de una o un grupo de personas. Una de ellas aquí lo tenemos. Steve, muy bienvenido, muchas gracias. Qué placer y qué honor tenerlo aquí en Colombia, aquí en Medellín. Y quiero que compartamos un poco su experiencia, cómo fue que usted hizo todo lo que ha hecho cuando usted se inventó en Apple el primer computador personal. ¿Qué pensó que eso sería? ¿Que usted tenía como un punto de llegada o eso simplemente usted fue evolucionando a ver qué sale o cómo fue? Thank you, Juan. Muchas gracias, Juan. Quiero ser honesto con usted. Yo no necesariamente desarrollé el computador personal original para el uso de millones de personas y yo no tenía en la cabeza estos dispositivos. Yo lo diseñé para mí. Inicialmente era para mí. Yo tenía en mi cabeza un montón de charlas inspiracionales que venían de la academia, de universidades, gente que estaba preocupada por los seres humanos y cómo ellos podían mejorar sus vidas y cómo ser los maestros, los líderes de sus propios destinos, individuos promedios, el Pedrito y el Juan promedio, cómo poderlos empoderar
cómo poderlos empoderar, como estas empresas del pasado. Este era un valor muy importante para mí, algo que yo tenía en mi cabeza, y yo afortunadamente tenía los antecedentes para poder crear estos dispositivos que costaban, tenían un precio razonable para poder ayudar a las personas a que movieran sus vidas hacia adelante en muchas dimensiones, pero yo me estaba enfocando inicialmente en algo que yo quería tener. Yo era un nerd, yo era un geek, yo era un matemático, yo era una persona de la tecnología, yo era un geek de la tecnología. Y en ese momento los geeks o los nerdos nos ignoraban bastante, no nos ponían demasiada atención. Entonces yo quería el momento en el que la gente pudiera tomar su computador y digitar algo del trabajo que estaba haciendo la empresa y poder brindar soluciones, no sé, programas que de repente hubieran sido codificados por nuestros jóvenes. Igual yo era muy joven en ese momento, pero yo quería ser importante, yo quería que nosotros fuéramos importantes, la gente que estudiaba la tecnología que fuera importante. Eso fue algo muy importante para mí, un principio muy importante para mí. Ustedes tienen que acordarse que cuando Apple comenzó éramos muy jóvenes. No es como las empresas como Apple salen todas de Silicon Valley por montón o por doquier y que no pueden salir de otros lugares del mundo. Ese no es el caso. En ese momento de la historia no existía Silicon Valley como existe hoy en día. Para nosotros, por lo menos para los jóvenes de ese momento, había redes de financiación que sacaban spin-offs de otras empresas. Empresas emergían de otras empresas. De repente los ingenieros y los ejecutivos de alto nivel se reunían de otras empresas y hacían otras empresas distintas que emergían de empresas ya existentes, y eran mecanismos de financiación que se basaba en este mecanismo de empresas que emergían de otras, pero no estaba el mecanismo de venture capitals, de inversionistas de riesgo, de estos jóvenes que tenían ideas innovadoras, pero no tenían ni idea cómo hacerla realidad porque no tenían la plata para invertir. De hecho, en ese momento tenemos la suerte de que en ese momento los ladrillitos para construir un computador estaban a nuestro alcance. Steve y yo no teníamos cuenta de ahorro, no teníamos parientes ricos que nos iban a ayudar a invertir plata en nuestro negocio. Entonces hicimos todo, hicimos lo que pudimos hacer con los pocos recursos que teníamos a nuestro alcance y creímos en nuestra idea. Muchas grandes empresas dijeron, oiga, lo que usted está haciendo no es la mejor manera. Nosotros sabemos que los computadores son gigantes. Yo creo que esto no va a pasar de ser un pequeño hobby de ustedes. Pero lo creímos tanto que en el momento en que la gente tenía estos computadores, empezaron a escribir programas educativos, programas financieros y podían codificar programas de diseño. Y eventualmente la creatividad se dio la marcha, salió al mundo, al mercado. Nuestro pensamiento estaba todo el tiempo en esa creatividad, en construir una herramienta que podíamos poner en las manos de la gente inteligente. Hay gente inteligente por todo el mundo y esta gente iba a utilizar esta herramienta para lograr sus propios objetivos personales. A mí me alegra mucho lo que pasó al final. Sí, no teníamos plata, pero teníamos ideas fantásticas y teníamos la suerte de tener un producto inicial que pudimos lanzar al mercado. Teníamos un producto demostrable que ya existía, no era una idea en el papel, estaba en nuestras manos, y este producto produjo los ingresos de Apple por los primeros 10 años. Todos los productos de Apple venían de ese producto. De vez en cuando tenemos productos estrella. En este momento tenemos iPod, iPhones, iPads, tenemos muy buenos productos que están vendiéndose en muchas tiendas alrededor del mundo, pero cuando tienen un buen producto en las manos, les da la posibilidad de fallar, tratando de inventarse el próximo invento y la próxima innovación y ser un innovador real, pero siempre nos quedamos con esa inspiración original de nosotros, es que íbamos a construir una herramienta para que la gente sea más de lo que ya es, que vayan más allá de lo que soy hoy por hoy. ¿Qué es más importante, la tecnología o la gente? La tecnología por sí sola no es la respuesta, es cómo podemos hacer que la gente utilice la tecnología. Entonces, en Apple siempre hemos estado conscientes de que nuestros dispositivos sean fácilmente utilizables por los seres humanos que crecieron sabiendo cómo hacer cosas humanas en la vida real. Nosotros ponemos el esfuerzo, el trabajo en nuestros productos para que los dispositivos sean más como humanos, para que los humanos no tengan que cambiar para adaptarse a la tecnología, sino viceversa. Una pregunta. Usted es parte de la generación de Silicon Valley. Silicon Valley fue creada por gente como usted.
Yo quisiera que Colombia tuviera algo similar, que tengamos algo que ayude a estimular la creatividad, que sea como esta fuente de innovación tecnológica. ¿Cómo cree usted que podemos lograr este sueño? ¿Será a través de promover la cultura de la innovación? ¿Promoviendo políticas específicas? ¿Cuál sería su consejo para Colombia en ese respecto? Cuando Steve Jobs volvió a Apple, él tenía la madurez y la habilidad de ser un CEO, un gerente y poder ejecutar, que no tenía antes cuando se había ido inicialmente. Tenía una visión impresionante antes de haberse ido. Ahora tenía las habilidades, pero no estaba del todo convencido de poder convertir Apple en la empresa tan impresionante que es hoy por hoy, la innovación con la cual nosotros surgimos. Él no sabía que Apple iba a ser tan exitoso como es hoy en día, incluso después de que regresó la segunda vez. Comenzó construyendo unos ladrillos fundamentales, unas piezas fundamentales, departamentos de personas que trabajan de la manera correcta. La organización se empezó a direccionar en la dirección correcta. Steve creía esto desde su corazón. No, muchas de las revoluciones tecnológicas se hacían en secreto, no se compartían con Bill Gates para que el impacto fuera muchísimo mayor cuando salieran al mercado. Ahora, miremos la idea de Silicon Valley aquí en Colombia, de replicar Silicon Valley aquí en Colombia. Muchos de los lugares a los cuales yo viajo en el mundo, Lituania, Rusia, Chile, otros países, todos quieren construir los elementos subyacentes de un Silicon Valley. ¿Cómo podemos comenzar? Pero el problema es que toma tiempo. Tienen que primero construir como unos principios fundamentales, unos cimientos fundamentales para que la operación final sea posible. La innovación generalmente se entiende como una aplicación que hace algo muy bueno para la vida y me hace la vida más fácil. Es un software, es un programa de computador. Hoy en día el software es mucho más importante que el hardware. Pero uno de los elementos que hay que tener en cuenta es que viene de la idea de querer solucionar los problemas de la gente real. Entonces, ¿cómo construimos los productos fantásticos de Apple? Bueno, tenemos procesadores impresionantes, son radios que pueden operar todo un día en una sola batería, en una sola pila, que la pila que dura un solo día. Esas son las subtecnologías que son los ladrillos que nos permiten construir los demás productos, que son productos innovadores. Pero todo tiene que comenzar con tener la ciencia subyacente que puede desarrollar nuevos materiales, nuevas propiedades intelectuales, chips que funcionan con menos energía, mejores baterías. Tienen que construir estos elementos subyacentes para poder construir productos innovadores que sean excelentes y que salgan a la luz y que salgan al mercado y cambien y revolucionen la vida de la gente. Entonces, primero tenemos que enfocarnos en las universidades. La educación superior en áreas como ciencia e ingeniería, mucho en química, mucho en física. Ustedes tienen que tratar de predecir hacia dónde va el futuro, pero luego tienen que construir los peldaños para llegar al futuro. No traten de saltar hacia el futuro de un solo salto. Nosotros nos enseñan que como seres humanos nosotros pasamos de un estadio cognitivo a otro en la medida que maduramos como seres humanos, pero si ustedes se saltan 2 estadios, no pueden aprender las cosas. No nos podemos saltar estadios cognitivos, tenemos que seguir como unos peldaños muy, muy fundamentales. Y nosotros siempre hablamos de Silicon Valley como si hubiera tenido su fama en los 70. Antes eran simplemente plantaciones de orquídeas y algunos chips de computadores por ahí y por allá, pero esa ubicación geográfica surgió por las universidades que están alrededor, como Stanford, por ejemplo. Usted tiene una trayectoria, una carrera muy larga. Usted personalmente, no sé, en algún momento se dijo como, ¿sabe que esto no vale la pena lo que estamos haciendo? Cuéntele a estos jóvenes el proceso de éxito y fracaso, cómo usted gestionó, cómo manejó sus éxitos y sus fracasos en la medida en que crecía. Muchos de los conferencistas inspiracionales
les gusta hablar de lo importante de la falla. Tienen que fallar y fallar y fallar y fallar hasta que ustedes lleguen al éxito ese fundamental que están buscando. Yo soy un ejemplo muy pobre de ese mecanismo. Yo tuve una vida suertuda desde que era muy joven, muy brillante. Hice proyectos en la primaria que hubieran sido hoy por hoy proyectos de maestría, o en ese entonces proyectos de maestría. Yo no me estaba dando cuenta que las cosas que yo estaba inventando me iban a ser tan valiosas, así que yo no me tuve que preocupar por tener un trabajo, un empleo. Yo siempre salía, tocaba una puerta y me daban un trabajo en electrónica. A mí me contrataban como diseñadores de ingeniería, para como empresas como Hewlett Packard, y ni siquiera tenía un diploma de la universidad. Me contrataba Hewlett Packard sin diploma, entonces para mí la vida fue un poquitico fácil. Todos los trabajos que nosotros hacíamos desarrollando nuestros discos, nuestros computadores, nuestros Macintosh, todos estos proyectos que yo asumía, los solucioné uno a. Yo no tuve los fracasos. Es vergonzoso decírselos, pero no tuve los fracasos. Sin embargo, me devuelvo en mi vida. Hice algunos proyectos que no eran fracasos, los hacía yo solo, los hacía como al lado, por fuera del trabajo, por fuera de la educación, y lo estaba haciendo por mi pasión por electrónicas. Fueron como juegos de video muy rústicos. A mí me encanta el entretenimiento, me encanta la industria de los juegos, me gustan los rompecabezas, me gusta la competición, es parte de mi mente matemática. Entonces yo estaba diseñando juegos de video, terminales tempranas, terminales antes de que la gente hubiera oído hablar de la red, de la internet, antes de que se llamaba, antes de Apple, se podían conectar con el UrbanNet y hablar con otras universidades. Son cosas que no valían mucha plata. Por 5 años antes de comenzáramos Apple, siempre me inventaba algo cool, algo fantástico. Algunos inventos eran para otras personas, pero de vez en cuando Steve Jobs venía y miraba mis inventicos, mis desarrollos, y él decía, oiga, ¿sabe qué? Podemos vender esto. Iba a una tienda local y empezaba a venderlos, y algunas veces vendía uno de mis inventos y hacíamos plata, pero era muy poca plata. Entonces no teníamos éxitos grandes, pero cada uno de estos ladrillos, como él los dice, nos permitió construir estos peldaños para convertir estos desarrollos en grandes productos, como los primeros computadores Apple, los primeros Macintosh. Era el buen momento, era un momento idóneo en el mundo. Todas estas cosas suertudas convergieron en ese momento de la historia, y fueron estos peldaños que no costaron mucha plata, que terminaron en este desarrollo y este éxito que vale millones de dólares. ¿Lo hice por plata? No. Yo al principio casi que declino la plata que estaba entrando a la empresa, porque a mí no me interesaba estar alrededor de riqueza y poder, porque eso lo puede corromper, la riqueza del poder lo puede corromper. Pero finalmente un amigo me convenció que podía fundar esta compañía y mantenerme como un ingeniero por el resto de mi vida. Yo quería ser un ingeniero, porque es que los ingenieros son los que terminan desarrollando los productos que cambian el mundo, como lo han escuchado. Cambian el mundo, y los cambios en el mundo muchas veces vienen de los ingenieros. La gente dice, oye, tengo una idea de mejorar algo. Eso es importante, correcto, pero ustedes tienen que encontrar un ingeniero que sepan cómo convertir esto en realidad, que hagan modelos, que modelen. Qué pena, me tomé demasiado tiempo. Nos devolvemos con el presidente. Usted mencionó sus estudios en ingeniería eléctrica, y luego estudió ingeniería de sistemas, y mencionó la educación. ¿Qué tan importante es la educación en la cultura de la innovación? Y hoy por hoy, ¿cuál es su evaluación de la manera, países como Estados Unidos o Colombia, cómo estamos educando a nuestros jóvenes? ¿Estamos haciendo lo mejor que podemos? ¿Estamos haciendo lo correcto? Voy a compartir con usted un sueño que tengo. Quiero que Colombia sea el país mejor educado en todo el continente americano para el 2025, que es de 11 años, es en 11 años tan solo. ¿Cómo podemos lograr eso? Usted está acá, hoy por hoy, en un departamento que se llama Antioquia, cuyo gobernador tiene la idea de que quiere que su departamento sea el departamento mejor educado. ¿Estamos haciendo lo correcto o tenemos que cambiar algunas de las estrategias? Entiendo lo que está diciendo, y lo que más admiro es que usted tiene una pasión interna y está desesperado de estar en esa posición, desesperado por estar en esa posición, y yo estoy seguro que la gente que está oyendo acá están de acuerdo. La inspiración y el deseo de ir en alguna dirección de la vida es lo que yo siempre
vi que me llevó en la dirección exitosa, por lo menos en mis proyectos. Cuando yo era muy joven, yo le dije a mi papá que yo quería ser un ingeniero eléctrico como él. Y mi segunda meta en la vida era ser profesor de 5º grado. ¿Por qué? Porque a mí me habían criado con esos ideales que compartieron mis padres conmigo, que la educación era muy importante, es lo que los va a llevar a tener un buen trabajo, van a ser capaces de comprar una casa y van a poder tener una familia. Entonces yo dije, miércoles, si yo estudio, de pronto hasta voy a conseguir novia. Pero yo crecí con 2 metas en mi cabeza, ser un profesor de 5º grado y ser ingeniero. Y yo no sé si ustedes sepan esto, yo enseñé en 5º grado por 8 años de mi vida. Yo enseñé en secreto, sin que la prensa lo supiera. Y yo también le enseñé a estudiantes de mayor nivel y también le enseñé a profesores. Yo quería educarlos para que pudieran utilizar los computadores para todas las materias del colegio, de la educación, porque los iba a mejorar como estudiantes, como personas. Es chistoso, pero la educación es exactamente igual en todo el mundo. La educación aquí en Colombia hace lo mismo que hace en todo el mundo. Nos devuelve a ese momento de la historia cuando decimos que la educación era tan importante que tenía que llegarle a todo el mundo, ricos y pobres. Y por eso tiene que ser provista por los gobiernos. Solo los gobiernos pueden darle la educación a la gente de todo nivel socioeconómico. Y los gobiernos, por supuesto, solamente tienen un presupuesto limitado para poder invertir en las escuelas, en la educación. Es un pequeño pedazo de todo el presupuesto. La gente decide en una democracia, los votos en una democracia se convierten en plata. Los votos se traducen en plata. Entre más votos, más plata va a obtener el gobierno para algún proyecto, alguna dirección. Entre más votantes voten por lo militar, pues obviamente más presupuesto va a haber para lo militar. La educación tiene un problema porque es que los niños no votan. Generalmente en las democracias modernas los niños no votan, entonces los estudiantes no tienen una voz. En esa área no tienen, voy a terminar esto diciendo, hay muchas familias que tienen jóvenes en sus familias y les importan tanto sus jóvenes y los aman tanto que les quieren dar la mejor educación en el mundo. Y luego hay familias que no tienen hijos y son un poco más viejos y no quieren pagar por colegios, no quieren pagar por la educación, pero una familia de 5 no tiene más votos que una familia de 2. Y lo que ha pasado en Silicon Valley, donde yo vivo, en California, de hecho, estamos en el punto más bajo en Estados Unidos en la educación. Estamos muy mal en tamaño de los salones de clase, porque el tamaño de los salones de clase es donde más se puede hacer un cambio como profesor. Estamos muy abajo en los 50 estados. Estamos de 47 número de computadores por estudiante, en todos los indicadores educativos en Estados Unidos estamos muy mal. Ciudades como Cupertino, donde está Apple, tiene una reputación reconocida de tener buena educación. Atraemos mucha gente a Cupertino. La gente viene a Cupertino porque tenemos muy buenas escuelas, muy buenas universidades y tenemos la manera de votar y para poder meter más presupuesto en la educación. Cada persona en Cupertino, se los digo, dice, lo más importante es la educación y 64% de los votos lo obtuvimos. Entonces, las proposiciones del Estado de California dijo, un segundo, ustedes necesitan los dos tercios de los votos para poder pasar estas legislaciones y solamente 1/3 de las personas tenían a sus hijos en la educación y luego en Cupertino el próximo año tampoco fuimos exitosos. Estas 2 ciudades que habían tenido más presupuesto para la educación, por lo menos por los últimos 20 años, yo mirando hacia atrás digo, ok, la plata no es la respuesta. Yo veo muchos edificios innovadores y unas instalaciones fantásticas. ¿Veo mejores estudiantes más inteligentes? No, son igual de inteligentes en esas 2 ciudades como eran antes. Entonces me preocupa un montón cómo podemos que la educación llegue a la gente más pobre, de menores recursos. Miren lo que me pasó a mí cuando yo estaba enseñando. Los profesores de 3er grado, estudiantes de 8 años, los profesores podían señalar los estudiantes que se habían rendido, que ya ni siquiera pensaban que la educación era importante. ¿Por qué se rindieron? ¿Por qué decidieron eso? Porque sabían que había otros estudiantes que eran más inteligentes. Se comparaban, les ponían notas. Si hay un solo profesor para un solo estudiante, usted jamás pierde un año, jamás pierde las materias. Si un profesor se preocupa lo suficiente por su estudiante, los estudiantes nunca van a fracasar. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese punto? No podemos pagar eso.
yo sabía que los computadores iban a tener un costo muy bajo y una vez los computadores pudieran ser accedidos por las escuelas, iban a solucionar este problema de los profesores. Y hasta cierto punto los computadores sirven de manera efectiva en los colegios, pero yo no veo a los estudiantes graduándose más inteligentes porque hay esta idea de pensamiento versus aprendizaje. Por ejemplo, los computadores a nosotros le podemos enseñar a un computador a solucionar una tarea, a solucionar un problema, a hacer algo. Y en una micropartícula de tiempo pueden solucionar un problema, pero si un ser humano no le dice al computador qué hacer, pues no va a hacer nada. El cerebro humano es el único que puede diseñar métodos para resolver el problema, porque tenemos conciencia, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Un profesor humano tiene mucho mayor éxito que un computador. El computador sigue siendo artificial, sigue siendo como un libro, es como una pantalla muy hermosa y tiene animaciones con las cuales podemos interactuar, tiene algunos jueguitos para que yo me mantenga involucrado y que yo tenga metas de educación, pero no hemos llegado a ese punto, no hemos llegado a ese punto. Entonces yo quiero que en algún momento los computadores se vuelvan en los profesores reales, que en algún momento los profesores vean a sus estudiantes y entiendan lo que está pasando en las familias y cuenten chistes y podamos de repente cambiar el paradigma educativo donde cada estudiante pueda perseguir sus propias metas, puedan perseguir la dirección que ellos quieran. Nosotros, el 100% de la gente no sabe cómo programar. Nosotros en la sociedad para que sea exitosa necesitamos un porcentaje de matemáticos, un porcentaje de ingenieros, no necesitamos que todos programen, necesitamos algún porcentaje de escritores, de científicos sociales, de historiadores, necesitamos grupos de personas en todas estas áreas, porque tenemos que ser capaces, nos tienen que permitir perseguir nuestros metas, nuestros sueños en la manera que nosotros queramos. Es en ese momento en que el computador se vuelve un profesor, porque es mucho más uno a uno, estamos hablando de 20 años. Entonces, ve un futuro de aquí a 20 o a 30 años, por lo menos para Colombia lo veo mucho más acá, mucho más cerca, porque ustedes tienen una motivación impresionante, ustedes comunican muy bien. Y para que la gente diga, oiga, queremos que Colombia sea el número 1 en educación en el mundo, eso es una meta absolutamente indispensable, es una inspiración inicial impresionante. El conocimiento, los libros, los cerebros de Colombia no son distintos a los cerebros del resto del mundo. De hecho, estamos acá con el ministro de Tecnología y tenemos los computadores más baratos de América. De hecho, creo que uno de los precios más bajos del mundo porque disminuimos los aranceles y los impuestos y estamos tratando de darle acceso a computadores al mayor número de personas. Darle acceso a la tecnología, pero el problema es cómo se usa esta tecnología. ¿Hay alguna manera, como yo le traté de explicar, nosotros conectamos todos nuestros municipios con fibra óptica, con banda ancha? Ahora el reto que enfrentamos es cómo podemos utilizar esta infraestructura, cómo podemos hacer que esto funcione en pro del desarrollo de las regiones del país. Bueno, ustedes ya reconocieron la importancia de la conectividad y de la internet y computadores de bajo costo son la clave para eso también. Yo siempre me he enorgullecido por ser un ingeniero que puedo fabricar cosas de bajo costo que tienen un desempeño impresionante, que es adecuado para el uso humano. De hecho, en la casa yo disfruto jugar con tablets de menos de $50, que cuestan menos de $50, que pueden comprar en línea, y se lo muestro a mis amigos y todo lo que ellos hacen con sus iPhones y con su tablet lo pueden hacer con estos dispositivos de $50. De pronto la resolución de la imagen no es tan buena, tiene otras desventajas, pero fundamentalmente es lo mismo. Lo primero que ustedes tienen que entender es que ya tienen mejor conectividad en Colombia que en muchos lugares de Estados Unidos, si les soy franco. De hecho, yo en mi casa no tengo banda ancha. No sé por qué. Hay un concepto de aprendizaje autoorganizado. Si ustedes ven algunos experimentos, hay gente que han hablado en 10 conferencias, dándoles computadores a pequeños grupos de niños que ni siquiera tienen entrenamiento en cómo utilizarlo, y luego un mes después van a ver esas comunidades y ya han resuelto cómo utilizar los computadores. De hecho, ya habían empezado a hablar inglés para poder acceder más al mundo de la internet, y fue aprendizaje autoorganizado, autoprogramado. Empezaron a aprender a ser autodidactas porque hay un deseo de utilizar estas herramientas tan poderosas que le llegan a todo el mundo. Ese es un deseo de cualquier usuario en el mundo.
ese deseo, lo primero. Lo segundo, cualquier sistema educativo que ustedes quieran acceder está online. Usted puede aprender en su casa. Algo de lo que yo he visto en el mundo es que las escuelas públicas tienen restricciones, tienen que operar de una forma para poder ser rentables, para poder ser viables. Para ser viables. Y esto lo que hace es que disminuye la creatividad, la mata la creatividad, porque usted no le permiten que piense de una manera original, tiene que pensar como el resto de la gente porque hay 30 estudiantes por un profesor. Entonces no todos los estudiantes pueden abrir todos los cajones en sus cerebros y los profesores no pueden abordar los problemas individuales de cada uno de los estudiantes para ir capítulo por capítulo y mirar cuál es el problema de cada uno de los estudiantes. Entonces, finalmente es una respuesta unificada para todos los 30 estudiantes. Entonces, son resoluciones de problema que no viene de su manera creativa de solución de problema, es algo que usted aprendió a hacer. Y bueno, sí, le pueden decir que usted es inteligente porque usted aprendió la manera correcta de resolver un problema, pero ese es uno de los problemas, porque no son resolución de problema creativo. Usted tiene su propio tiempo. Cuando usted llega a su casa, usted tiene su computador, usted puede explorar un asunto que usted de pronto quiera conocer un poco más, un tema que usted quiera conocer un poco más. Usted de pronto investiga sobre un tema de la física de los fósiles. Usted no se está limitando, usted no se está autolimitando, usted no tiene límites si usted quiere aprender. Entonces, esto nos devuelve a las casas, a los hogares. Por ejemplo, en mi país, en los Estados Unidos, muchas veces hay comunidades empobrecidas y nosotros pensamos, oiga, pero ¿por qué no les va tan bien en el colegio? Por supuesto, porque el ambiente en el hogar, las generaciones antecedentes, pues no le daban demasiada importancia a su educación, no le daban tanta importancia a las escuelas porque eran una parte de su vida, porque había algún nivel de opresión, había un nivel de presión. Entonces, la idea es que los padres hagan tiempo en casas para que los hijos entiendan esto, aprendan todo lo que puedan. Y no necesariamente tiene que ser solamente limitado a lo que les enseñan en las escuelas, es en todos los escenarios de sus vidas. Usted está en este momento en una ciudad, Medellín, que ha sido con seguridad el motor del crecimiento de nuestras industrias, las plantas de producción a gran escala. ¿Cómo hacemos para fomentar la innovación en las industrias que llevan mucho tiempo en nuestros mercados, en las industrias principales? Es muy difícil promover la innovación en organizaciones de gran escala. ¿Por qué? Porque normalmente los fundadores ya no están, la razón fundamental de lo que querían hacer, de hecho, la razón fundamental de por qué hicieron esta empresa ya no existe y ahora son organizaciones que quieren mantener el nivel de utilidad, márgenes de utilidad, proteger los mercados. Es casi más músculo por encima del cerebro, es como ser más fuertes que inteligentes, más fuertes que innovadores. Las empresas tienen un montón de personas trabajando en ellas, tienen gerentes, subgerentes, secretarios, directores de departamentos y tienen que lidiar con toda esta gente y es mucho más difícil ser innovador a través de las cadenas organizacionales, de las jerarquías. La gente le pagan por su bono y le pagan por desempeño, no necesariamente están enfocados en el usuario final, no necesariamente. De repente alguien en una empresa, normalmente es el CEO, de repente es el gerente general, quiere que el usuario final quiera lograr cosas, pero hay veces no es tan inteligente construir productos para otra gente. Construyan productos para ustedes mismos, como lo que yo hice. Quiero hablar de los carros Tesla. Tenemos a Elon Musk, esta persona que empieza a ser supremamente famosa, PayPal, etcétera, y es obvio que cualquier decisión de los modelos de negocios y los productos de Tesla, los carros eléctricos Tesla, que son impresionantemente exitosos en Estados Unidos y en el mundo, los más exitosos de la historia. Cada decisión se ha tomado basado en qué querría él como un propietario de un carro eléctrico. Y yo pienso que estos fundadores originales, como Elon Musk, tiene que meterle esa filosofía a las empresas. Para poder promover innovación, yo les digo, los CEOs, los gerentes, tienen que ser sensibles a la gente que tiene otras ideas, novedosas ideas. Busquen a la gente joven. Ellos no saben la manera antigua de hacer las cosas. Busquen gente. No tiene que ser joven. Busque gente que no solamente tenga nuevas ideas y visiones. Busque personas que están conectadas con el proceso de construcción, de innovación. Y empiecen a construir algo que sea entregable, que sea viable y mantenga gente como esta alrededor de ustedes. Steve Jobs intercambiaba emails con gente de esta manera, mantenía a esta gente cerca a ellos. De pronto ustedes pueden tener subproyectos, destinen algunos recursos para un proyecto que sea secreto dentro de la organización y arrienden una oficina por ahí y no le digan demasiado a la estructura gerencial de la empresa, porque las estructuras gerenciales de las empresas funcionan de la manera que yo les dije. Entonces ven algunos problemas en la educación organizacional.
Lo que puede pasar es que un ingeniero puede tener una idea, entonces tiene una propuesta, no sé, está en una reunión y los ingenieros diligencian un formato de 40 hojas, puede ser esto, esto, esto y esto y esto y esto, ya sabemos exactamente lo que vamos a hacer de principio a fin. No es un enfoque creativo, no es una invención, es ingeniería. Y luego el proyecto se destina, se le asigna un presupuesto y luego la empresa dice, hubiéramos podido hacer esto. Lo siento, no puede cambiar de parecer. Tenemos que cumplir con las fechas de entrega. Entonces, tenemos que tener de pronto lo que nosotros llamamos los proyectos al lado. Tener proyectos al lado que de pronto no sigan los procesos oficiales de la organización y de pronto promuevan a los inventores dentro de la organización. Acuérdense que los inventores piensan en ideas y mantengan a esta gente innovadora y creativa y métalos en laboratorios de ideas y traten obviamente de poner a la prueba la viabilidad del proyecto. Tiene que tener las dos cosas sucediendo al tiempo en una organización que va a existir en el futuro. Traten de encontrar ese talento joven, de pronto gente que ni siquiera ha ido a la universidad por una sola hora de su vida. Muchos de los ingenieros en Apple ni siquiera han ido a la universidad. Encuentren a la gente que quiera construir cosas para ellos, para sus vidas, que tengan cosas de qué hablar, que tengan conversaciones interesantes, no sé, proyectos de software, proyectos de programación. Y haga que esto vaya a los niveles más altos gerenciales de la empresa. Y ellos muy probablemente van a pegarle un home run o van a meter un gol olímpico y van a tener esta idea que va a cambiar el mundo y van a convertirse en una fuente de ingresos impresionantes para la empresa por 10 o 20 años más adelante. Entonces tienen que mantener este R&D, investigación y desarrollo, moviéndose. Cuando yo empecé a trabajar, a diseñar productos para Apple, yo tenía mis proyecticos al lado. Miren lo que hizo Hewlett Packard. Hewlett Packard tenía 5 laboratorios, los laboratorios Hewlett Packard, donde estaban invirtiendo en estos proyectos de alto riesgo que de repente ni siquiera iban a ser terminados. Pero de pronto la calculadora científica, uno de esos fue la calculadora científica y le dio ingresos a la empresa por muchos, muchos años. El mundo, la historia del mundo, nos ha mostrado cambios muy concretos. Por ejemplo, la revolución industrial generó riqueza para aquellos países que estaban a la vanguardia de la industria en ese entonces. Y usted vio, por ejemplo, vimos estas empresas en los mercados bursátiles del mundo: John Deere, Caterpillar, Ford, Chevrolet. Luego vino otra revolución, la revolución de la información, la revolución informática, los computadores, y vimos que la creación de riqueza varió y se fue hacia esas áreas y vimos que los más ricos no eran los Rockefellers, eran los Bill Gates y los Carlos Slims, y la generación de riqueza se concentró un poco más en estos individuos, en estos sectores. En el año 2050, ¿cree usted que va a ser el determinante, la fuerza determinante de la prosperidad mundial? ¿Cuáles serían esos 3 pilares, esas 3 industrias en el año 2050? Va a ser complicado escoger porque yo no soy un economista, va a ser difícil, pero cuando yo era joven, yo quería ser un ingeniero y mi papá me dijo: los ingenieros crean dispositivos que hacen las vidas más lindas, más fáciles, como las lavadoras y las lavadoras de platos automáticas, los televisores. Y wow, y él me dijo: algún día, si nosotros construimos suficientes dispositivos que hacen que la gente haga su trabajo, de pronto no vamos a tener que trabajar tan arduamente, vamos a tener más tiempo libre para nuestro disfrute. Y ahora miro hacia atrás y desafortunadamente ahora toma 2 personas que trabajen full time para poder pagar una casa. Eso no ha pasado. Ahora las 2 personas quieren trabajar tiempo completo para poder pagar el arriendo. Si yo miro hacia el futuro, y es difícil de predecir porque hay muchas cosas nuevas que van a salir, estoy seguro, y como lo he escrito, vienen de los químicos, de los físicos, de los científicos. Ellos desarrollan nuevos materiales, nuevas tecnologías que pueden hacer que un trabajo se haga de una manera mucho más sofisticada a lo que estamos haciendo hoy por hoy. Y nosotros no podemos predecir hacia dónde nos va a llevar esto. Por ejemplo, la computación cuántica. No mucha gente entiende la computación cuántica. Va a ser relevante para nuestras vidas, va a ser una revolución tecnológica. Se ha hablado por mucho tiempo que de pronto va a acelerar la computación en 100 veces, 1000 veces, y que de repente se va a limitar algunas categorías y que no vamos a hacer las cosas que hacemos con los computadores modernos. Pero esa área tiene potencial enorme y no va a detenerse porque no tenemos ni idea cuáles son los límites, y matemáticamente ya hemos descrito algunos de los lugares donde se puede aplicar. Pero pienso que lo más importante para los próximos 20 años o más
va a ser la inteligencia artificial. Por ejemplo, cada vez que yo me siento con un nuevo dispositivo tecnológico, bien sea en una empresa o en un carro o un computador que tengo enfrente mío o un teléfono, cada vez que yo miro un nuevo dispositivo tecnológico, yo lo juzgo basado en, puedo hacer lo que yo quiero hacer de manera sencilla y disfrutable y no siento que estoy como luchando contra la tecnología para poderla usar. Bueno, en estos días modernos he visto que de pronto el futuro se va a ver de la siguiente forma. No siempre es acertada mi predicción, pero normalmente es lo que a mí me gusta. Lo que a mí me gusta es lo que el mundo de repente va a estar haciendo en algunos años. Van a ser cosas que me guste hacer, que nos gusta hacer como usuarios. De repente, no sé, obviamente hay cosas que me gustan a mí que seguramente no va a ser del todo exitoso. Por ejemplo, los Google Glass. A mí me gusta hablarle a mis teléfonos. Antes de que Apple tuviera Siri, Siri era una aplicación que usted podía comprar para el iPhone. Y yo descubrí que yo le podía empezar a preguntar, a hacer preguntas a Siri, preguntas que le pudiera hacer a una persona. ¿Cuáles son los números por encima de 87? Y pues, de pronto me daba la respuesta y me la daba correcta. Y yo dije, ¿cómo así? Esto está respondiendo de la manera como un humano respondería, no como respondería un computador. Hay veces le pregunto cuál es el clima, cuál es la diferencia entre Medellín y San Francisco. Le puedo hablar a Siri y me va a contestar. Es casi como un ser humano. Esto lo disfruto, me gusta cuando funciona. Me frustro un montón cuando no obtengo la respuesta correcta o la respuesta más rápido, pero estoy muy cansado de digitar y seguir este proceso que me enseñaron. Esto fue lo que Apple hizo con Macintosh. La gente tiene que memorizar comandos que usted tiene que digitar en un computador, estos lenguajes extraños como DOS para que usted pueda hacer algo. Nosotros solamente queremos presentarle a ustedes una pantalla que sea familiar y que la gente haga las cosas con su mouse y que arrastre una cosita de aquí para allá y que sea más humano y más accesible y más amigable. Entonces no quiero tocar la pantalla de mi iPhone, ya no me gusta hacer eso, solamente quiero hablar con mi iPhone, ya. Por favor, mándele un email a Janet, dígale a Janet que voy a estar, que llego a la casa en 20 minutos. Punto final. Quisiera hacer preguntas acerca del mundo, de la historia. Por favor, lléveme a la cafetería de Pedro. Quiero y asumo que esto va a ser muy amable para todos nosotros. Cuando mis palabras las entiende bien la tecnología, pero de repente la significación que le daría a un humano, hay veces las máquinas no entienden del todo lo que yo quería con esas palabras. Y yo me frustro frecuentemente con eso. Entonces yo pienso que mucho del software de la inteligencia artificial van a ser aquellos movimientos determinantes del futuro y nos vamos a acercar cada vez más a tener computadores que sean casi que amigos humanos. Mira la gente, hasta los viejitos como yo, tienen el teléfono para todo lado, lo llevan para todo lado y constantemente lo están usando, no lo pueden dejar quieto. De hecho, cuando están comiendo, almorzando con amigos, están mirando al televisión, es casi que una extensión del cuerpo, es una extensión de nosotros mismos, es casi que una extensión de las respuestas musculares, de los reflejos y casi que es parecido a cuando usted se enamora de alguien. Entonces yo pienso que esos dispositivos están lidiando con el mundo humano, donde usted no tiene que pensar ya cómo solucionar un problema, tiene que simplemente decir lo que tiene en la cabeza. Y estos son dos de las categorías de la computación, hacia dónde van a llegar los computadores. De pronto van a ser cada vez más chiquititos y va a ser un chip que me van a incrustar en la cabeza. De pronto sí vamos en esa dirección. No hemos llegado a tener la fórmula mágica como los teléfonos inteligentes, y Google Glass no son reemplazos para mi iPhone. Todavía no reemplazan el iPhone, olvídese. Ok. Por la tarde, hablando, discutiendo, aprovechando semejante talento y semejante experiencia, pero infortunadamente el tiempo es limitado. Yo quisiera compartir con ustedes dos experiencias que creo que son muy relevantes a esto que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos viviendo. Una experiencia fue una visita que hice hace ya algunos años, hace más o menos 15 años, a un centro de investigación en la Universidad de MIT, se llama el Media Lab, y una serie de investigadores, ingenieros y de todo tipo comenzaron a hablar y me dijeron, mire, en 15 años, entre el 80 y el 90% de la tecnología que usted va a utilizar todavía no se ha inventado. A mí me costó trabajo digerir
esa afirmación. 15 años después, si uno mira retrospectivamente, así ha sido. ¿Hace cuánto? ¿Quién cree hoy que se puede vivir sin un celular? Pues usted y yo nacimos en un mundo y vivimos mucho tiempo sin celulares. Esa era una experiencia que quería compartir. Otra experiencia, cuando fui ministro de Defensa, había unas zonas que habían sido ocupadas y dominadas por las FARC durante 30, 40 años. Había una pequeña población de Vista Hermosa donde allá las FARC habían dominado todo ese tiempo. No existía la cédula de ciudadanía, era una identidad de las FARC. El peso colombiano tampoco se usaban eran gramos de coca. No había ninguna comunicación de televisión ni de radio y mucho menos de celular. Y el que dirigía ese centro de investigación, el Media Lab en MIT, un señor Negroponte, me propuso que hiciéramos un experimento. Él es un fanático de la utilización de los computadores para los niños como forma de educar mejor. ¿Por qué no vamos a una población cualquiera y le regalamos unos computadores a todos los niños y llevamos unos instructores a ver qué sucede? Coincidió que habíamos liberado de esa zona y ahora esta población no había ninguna comunicación, entonces instalamos una antena militar. Llevamos los computadores, cerca de 400, y llevamos unos instructores para que le enseñaran a los niños a usar el computador y a conectarse por internet. Fuimos unos 3 meses más tarde a ver qué ha pasado y descubrimos algo maravilloso. Los niños se habían tomado el pueblo. Los que dominaban y daban órdenes y organizaban el pueblo eran los niños. Los papás se replegaban atrás de los niños preguntándoles cosas que ellos les respondían a través del internet. Fue un fenómeno que me impactó muchísimo. Pero lo traigo a colación porque ustedes aquí, en cierta forma, representan esos niños en el país. Ustedes son los que tienen el futuro en sus manos. Ustedes son esos héroes de este festival. Ustedes son el futuro. Ustedes son los que nos enseñan a nosotros a pensar en grande. Y ustedes son los que pueden realmente transformar este país. Yo quisiera agradecerle, Steve, de todo corazón, que usted haya venido aquí hoy a estar con nosotros, a todos los que han venido participando en este maravilloso ejercicio, en esta innovación. Espero que para ustedes esto haya sido útil y esto es simplemente sembrar la semilla. Lo que yo quisiera es que esto se convirtiera en algo mucho más grande, que ustedes se mantuvieran en cierta forma como unidos, haciendo patria, innovando, alimentándose. De parte nuestra, como les decía al principio, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, pero ustedes son los protagonistas. Y Steve, espero que ese futuro, el año 2050, usted y yo tendremos 100 años en ese momento, pues podamos entonces ver esa gran innovación, este gran país que estamos tratando de construir con esas grandes industrias que usted se está imaginando. Muchas gracias por todo, Steve, por esta maravillosa experiencia.
Thank you. I am very inspired by everything about this country. Thank you very much. Por este país. Y a todos ustedes, muchas gracias.